Hola, bienvenidos a El Aula del Futuro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es los modelos comparativos de educación o de evaluación. ¿De qué se trata? Principalmente de que el alumno toma la rienda y él es el que se califica, se evalúa junto con sus pares o con sus compañeros. Soy el ingeniero Juan Plácido, soy ingeniero en computación, estoy tomando la maestría en educación aquí en la Universidad Tres Culturas. Me está acompañando dos grandes, Samantha y Freddy. Ellos son expertos ya en pedagogía. Por favor, me acompañan o me ayudan con su presentación. Claro que sí, profe. Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy la licenciada Samantha, soy licenciada en Pedagogía y actualmente estudiante de la maestría en Educación. Considero que estos temas de educación son muy importantes, especialmente para quienes queremos seguir aprendiendo, queremos seguirnos empapando, actualizarnos de estas temáticas y sobre todo llegar a quienes les cuesta un poquito de trabajo todos estos términos de educación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy el licenciado Freddy Ariel Jonathan, licenciado en Pedagogía. Actualmente estoy estudiando la maestría en Educación. Sí, hoy vamos a ver unos puntos muy importantes, un tema extraordinario que les va a interesar mucho a ustedes, para aquellos que estén en formación académica. Espero que les sirva esta retroalimentación que vamos a hacer con ustedes y pues comenzamos. Pues vamos a entrar en terreno. Primero vamos a definir concretamente qué es esto de los modelos cooperativos de evaluación, qué es esto de la autorregulación, el constructivismo, qué lo sustenta. Ok, primero que nada empecemos por definir los conceptos, ¿no, Freddy? Lo comentábamos cuando estábamos haciendo retroalimentación. Para empezar, ¿qué es la evaluación, no? La evaluación es pues una calificación, ¿no? Yo creo que todos siempre asimilamos, o desde que ibas a la escuela decías, es que no tenemos el concepto de decir voy a ser evaluado. Más bien tú dices, es un número, una calificación que va a estar plasmada en tu boleta. Entonces, para empezar, creo que es muy importante definir qué es la evaluación, qué es un modelo y todo esto, ¿no? Para empezar. Entonces, primero que nada, Freddy, pues, ¿tú qué opinas? Que para ti, ¿qué es la evaluación? La evaluación es un instrumento que se lleva a cabo en la formación académica. Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante, tocaste un tema de de evaluaciones. Este tema lo vamos a llevar, ¿qué son los modelos de evaluación comparativa? Los modelos de evaluación son estrategias pedagógicas que todo estudiante lo va a realizar en grupos pequeños para tener fines comunes, o sea, una evaluación entre sí mismos y evaluaciones a sí mismos. Es correcto, por eso se le llama modelos cooperativos, como lo dijo el profe. Profe, ¿usted cómo recuerda que era evaluado? Yo siempre fui evaluado con números, siempre fueron del 1 al 10 o con letras. De hecho, en la universidad era evaluado con letras de la S de suficiente, la B de bueno, la E de entre comillas excelente. Era esa valoración. Y después lo que se hacía era hacer una conversión numérica. Una S se convertía a 6, una B se convertía si era entre 8 o 9, y una E de excelente se convertía en 10. Para poder tener una tabulación y eso entregarlo en el historial. Así era evaluado antes. Okay. Yo creo que todavía algunas escuelas todavía se manejan ese tipo de notas. Pero yo tengo otra duda. ¿Cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo se fundamenta esto de la coevaluación y la autoevaluación en el aula? Ok, sí, de hecho sí hay otras investigaciones. Te voy a citar a dos autores muy importantes. Uno es David Bohm, es el director del Centro de Investigación en la Evaluación y Aprendizaje Digital. Él nos dice que su modelo es un modelo de aprendizaje reflexivo, en donde el profesionista de cualquier tipo va a poder reflexionar acerca de sus propias prácticas. Esto con el fin de mejorar sus responsabilidades que tiene. Bohm nos dice que debemos analizarlo desde una perspectiva en donde una persona va a ser externa que nos observa, que incluso vamos a tener que recibir aquellos conceptos, aquellas críticas sin tener miedo a eso. Eso es lo que estás comentando, críticas, sería uno de los errores
comunes que se tiene ahorita con la coevaluación y la autoevaluación. Exacto. Ajá. Incluso otro autor muy importante que voy a mencionar es Vygotsky. Él nos habla de la teoría del socioconstructivista, la zona del desarrollo próximo. Él nos dice que durante una interacción social y la colaboración facilita el aprendizaje del alumno, cosa que no se lograría de manera individual. ¿Qué otro tipo de errores crees que haya en esta nueva implementación, Sam? Yo considero que tal vez error, no como tal error, ¿a qué voy? O sea, es una costumbre que se le ha hecho pues desde hace muchos años al docente, la parte de que somos un número. Principalmente yo considero que tienes que cambiar la mentalidad, ahora sí que pues cambiar el chip, de decirle a tus alumnos, dependiendo del nivel en el que te encuentres, que no son números. El alumno y el ser humano no es un número. Entonces, principalmente la parte de cambiar esa mentalidad. No es cuánto saqué, es qué aprendí, qué estoy aprendiendo de cierta materia, ¿no? Por ejemplo, Freddy, tú estudiaste la materia de tecnopedagogía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aprendiste de tecnopedagogía? Te apuesto que solo recuerdas que sacaste 10, porque yo estudié con Freddy fue un excelente alumno, pero solo recuerda el 10. ¿Por qué? Porque ciertas costumbres, ciertas metodologías pedagógicas de trabajo nos forzan a que tú tienes que ser un número, ¿no? Bien lo comentaba el profe hace un momento, pues eres una S o eres una E, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué aprendió? ¿Qué aprendiste? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el error o tal vez el reto que tiene el docente, que tienes que enseñarle al alumno qué aprendiste, qué sabes del tema, no cuánto sacaste. Y esto también, me atrevo a mencionarlo, también tiene responsabilidad los padres de familia. Los padres de familia tienen responsabilidad porque a veces como padres solamente quieres números. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En un modelo tradicional de enseñanza en que te decían, es que tienes que tener un 10, tienes que mantenerte en un 10 Pero, o si entonces, sacas menos. ¿tú crees que un número no te está diciendo que aprendiste? O sea, como lo que me comentas, Freddy sacó 10, ¿y eso no quiere decir que realmente aprendió o sí? ¿O cómo se estaría comparando esa coevaluación o esa autoevaluación ahora? Es que realmente no es de sacar 10, sino que es la realidad en el aula, lo que se ve. También el alumno tiene esa mayor responsabilidad, tal y como hemos dicho, los modelos comparativos de evaluación es donde el alumno va a ser protagonista de su propio aprendizaje. Entonces no nada más va a jugar un rol pasivo, sino él también tiene que ser un agente activo en el cual va a evaluar a su trabajo y a sus propios compañeros. Y ese desafío que hace rato estábamos diciendo, comparto la información contigo, Sam, es de que un docente sin el perfil adecuado no va a poder llevar a cabo este proceso. El docente no está preparado para tener ese cambio, porque su mentalidad sigue siendo una autoridad. El poseedor único, sabio de ese conocimiento, tiene que ser un facilitador de la evaluación, tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque se resiste al cambio. Resistiéndose al cambio, tiene que romper ese paradigma porque está en una evaluación tradicional. No digo que no funcione, sino que esta herramienta de evaluación, y comparado con el 10, o sea, el alumno al final espera un número, pero realmente sabe el alumno que aprendió, más bien el profesor sabe que aprendió, ¿no? Ahí está, y ya después se le va a olvidar ese 10, como bien dijo la maestra Samantha, saqué 10, pero realmente recuerdo. El error es asumir que el alumno sabe calificarse. Exacto. En realidad no, hay alumnos que no saben calificarse porque no conocen pues principalmente estos conceptos, ¿no? El saber evaluar, la calificación, yo creo que hay que partir desde ahí. Y bueno, ahora vayamos entonces a la implementación. ¿Cuál sería la estrategia? Si un docente quiere empezar mañana, por ejemplo, que tiene una historia de calificar con números y que él es el dueño y Dios todopoderoso, ¿cómo le darían a él? Él es la máxima autoridad. La máxima autoridad, o como dice nuestro maestro Cantú, que tiene el poder. ¿Cómo se le daría entonces las herramientas para iniciar esta implementación? Por ejemplo, la rúbrica, la evaluación anónima,
¿cuál sería esa coevaluación para un maestro nuevo para que lo empiece a implementar? Yo creo que aquí es muy importante siempre, profe Freddy, profe Juan, siempre ubicarnos en el nivel educativo en el que nos encontremos. Exacto. Por ejemplo, volviendo a su pregunta, Freddy, si tú estás en primaria, ¿tú cómo le harías? Bueno, sí, muy buena pregunta, Sam. Sí, si yo como profesor, ¿no? Voy a iniciar con mi grupo. Dije, voy a empezar a hacer mis estrategias, ¿no? ¿Cuál sería la mejor solución para llevar a cabo una evaluación? Pues yo empieza por cosas pequeñas, con actividades evaluativas sencillas, una rúbrica que lleve un punto de califico la asistencia, órale, califico el trabajo en equipo, ahí está, califico la participación del alumno, así cosas que no estresen al alumno. Pero entonces, por ejemplo, la anonimidad ¿es clave práctica para esto de la coevaluación y la autoevaluación o no? Yo creo que sí, sí es importante, es como un proceso, ¿no? Vamos paso a paso. Sí es importante, ¿sabe por qué? Para reducir la presión social. Cuando tú estás en un grupo, ya sea a nivel primaria, como mencionaba Freddy su ejemplo, o nivel licenciatura, el anonimato reduce la presión. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser señalado, ya no te van a decir, mira, tú sacaste 8, por ejemplo, ¿no? Y te lo puso Freddy. Freddy le caigo mal, Freddy tiene cierta idea sobre mí, entonces nos vamos con ciertos paradigmas sociales de los seres humanos que son normales, ¿no? Entonces sí puede reducir la presión la parte del mantener en anonimato una cierta calificación, pero después en cierta etapa del proceso, en el aprendizaje, ya no puedes mantenerte en el anonimato porque tiene que ser el alumno capaz de poder construir una evaluación más concreta. Ya no es un 8, a ver, te pongo un 8 por estos puntos, ¿sabes? Porque no viniste temprano, porque no trabajaste en equipo. Entonces yo creo que esto pues tal cual es un proceso, una evaluación de proceso, no solo al final. Y la parte del mantenerse en anonimato podría funcionar esa estrategia, pero solo en un inicio. A mí me hace recordar ahorita una anécdota. A la maestra de mi hijo se le ocurrió hacer este tipo de autoevaluación y de coevaluación. Entonces hicieron el examen y ese mismo día se evaluaron, pero lo que hicieron fue intercambiar el examen para que su compañero le evaluara el mío. Por ejemplo, yo te lo paso a ti, Sam, Sam te lo pasa a Freddy. Pero me comentaba mi hijo de que tenían conflictos porque, por ejemplo, y yo decía, no, pues es que me peleé con Samantha, entonces le voy a poner mala calificación. Y digo, ¿pero qué hicieron? No, pues es que sí tenía buena su respuesta, entonces no podía calificarla mal. ¿Y qué pasó? Pues sí, nos calificamos bien y hasta nos volvimos a reconciliar, o sea, nos sirvió como para podernos volver a hablar. Y entonces aquí lo que me causa como duda o como pregunta, ¿qué tan bueno o confiable es este tipo de evaluación cooperativa? Porque yo te estoy evaluando ahorita de dos maneras. Una, con lo que es mi calificación de lo que yo conozco, de lo que aprendí, y también de la parte afectiva. ¿Qué tan confiable es esto, Freddy? Voy a citar a 2 autores más. Han hecho que han investigado estudios profundos. Uno de los que puede llevar a cabo es Ernesto Panadero, especialista en rúbricas de evaluación, y otro que es Anders Johnson, investigador en criterios y evaluación, y justo lo que me acabas de decir de validez. Ellos crearon estas rúbricas de evaluación, pero no necesariamente crearon las evaluaciones cooperativas, sino que sus hallazgos fueron fundamentados en que emplearon una herramienta rúbrica y una herramienta de evaluación que se pueden implementar a estos modelos cooperativos porque facilitan la evaluación, la coevaluación, es decir, la autoevaluación, y que le dan sustento y validez y confiable, porque aplicándose de manera correcta estos modelos entraría en una formación continua. La formación subativa está en donde espera el alumno la calificación, pero ¿por qué no cambiar
esta herramienta a esa evaluación, a esta era que incluso aminoraría esa sobrecarga que tenemos con acabar el temario, que apresúrate. Y yo creo que estos autores nos dejan estas herramientas para llevarlos a cabo, llevarlos ahí, no quedarnos con lo que tenemos, porque estamos en una zona de confort los profesores que no queremos cambiar esa zona de confort o romper el hielo. Hay que experimentar. Estos autores nos dicen que estas evaluaciones han dejado huella porque sus investigaciones sí, perdón, pues la emoción, Sam. Ajá, muy la emoción, bien. pero Parece excelente. Es que es la verdad. Ajá. Sí. Lo que veo que estás tocando un punto sensible, la honestidad. Exacto. La honestidad y la justicia. Entonces, ¿cómo se puede fomentar una cultura de honestidad y responsabilidad en la evaluación mutua, abordando y eliminando este miedo de conflictos, lo que estábamos comentando? Les voy a volver a platicar otra anécdota. Una de mis hijas estaba en la escuela, hicieron un grupo también, aquí estaban trabajando, pero por causas el compañero no trabajó. Y ahí viene el tema, ¿cómo hacer esta parte de la honestidad donde un compañero no trabaja y recibe buenas notas? ¿Cómo le podríamos hacer a Isa? Es muy importante tocar el tema de la responsabilidad y la honestidad, que aún así día con día se tiene que trabajar, ¿no? Primeramente, pues en la parte humana, pero es bien complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita yo veo que el profesor Freddy en este equipo de trabajo es el que más ha investigado, es el que se merece la calificación, ¿no, profe? Es el que ha citado autores, ¿no? No, volviendo al punto, yo creo que debe de haber hay una cosa que se llama modelo sándwich. Ok, el modelo sándwich dice que es algo positivo, un área de mejora y positivo, o sea, como que entre que te ayudo, te digo tu área de oportunidad, pero también te ayudo, ¿sabes? Entonces es también reconocer como que el error, ¿no? La parte de la honestidad, vuelvo al punto nuevamente de ubicarnos en qué nivel educativo estamos. No sé, es complicado con chicos que han tenido, por ejemplo, ciertos roces sociales, ¿no? Por ejemplo, enemistades, que te cae bien o te cae mal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues trabajándolo diariamente. O sea, el docente tiene que fomentar un aula segura, el docente tiene que fomentar que todos los alumnos son iguales, que todos somos iguales, y por el simple hecho de que todos somos iguales, merecemos la misma calificación, ¿no? Merecemos el mismo trato, y hablando de la parte del aprendizaje y en la parte de la honestidad, no, mira, yo soy honesta, yo no aprendí nada, maestro. La verdad, yo no aprendí nada, enséñeme, o a lo mejor en el proceso no me acerqué nunca al maestro. Exacto. Y aceptar con la mejor honestidad posible que a lo mejor no pudiste hacerlo, pero aquí entra otra parte. El docente no debe confiarse únicamente de la coevaluación. El docente siempre tiene que tener su plan B. O sea, el docente sí o sí siempre tiene que evaluar, aunque tenga de herramienta su coevaluación entre los alumnos. La clase anterior con la maestra Georgiana estuvimos hablando de roles. De hecho, fue una pregunta directa que le hicieron a Freddy. Y nos preguntaba que qué rol estábamos jugando. Ahorita, de hecho, aquí en el podcast que estamos trabajando para la escuela, tenemos 3 roles, ¿no? El rol que me tocó a mí es de moderador y ustedes de expertos dando su punto de vista. Ahora, ¿cómo le hacemos aquí para que ese rol que tenemos cada quien ayude a la persona que no está trabajando? Ya hablamos de honestidad, ya hablamos de teoría, de práctica, pero ¿cómo le hacemos para que esa persona que está un poco aislada la empecemos a jalar y no se quede así de esa misma forma, aislada? Siento que es muy importante el diálogo, profesor. El diálogo es muy importante. A veces dentro del aula no hay una interacción con el estudiante, porque pues el rol del estudiante antes, tradicionalmente hablando, era nada más el profe habla y el alumno solamente era un receptor de conocimiento, o sea, recibía la información, recibía, y siento que el diálogo es muy importante porque ahí vas a conocer el interés
del estudiante, qué le está pasando, cuál es el contexto que está viviendo, incluso en qué situación te encuentras, en dónde estás, en dónde vives, principalmente, ¿no? Porque hablando de culturas y creencias, también debe de basarse a eso. El contexto. ¿Qué necesita el alumno? ¿Qué necesita? El diálogo es muy importante, porque si no hay un diálogo, ¿cómo vas a conocer qué es lo que necesita el estudiante? O saber qué aprendió antes de poner un número, ¿no? Ajá. Eso es muy importante. Como para ir finalizando y cerrando este bloque, ¿qué beneficios a largo plazo observan ustedes en el desarrollo de un estudiante para esta parte de lo que es la cooperación, la coevaluación, y más allá de las notas que estábamos platicando, de las S, de los números, etcétera? ¿Cómo impactaría esto en el pensamiento crítico del alumno y su inteligencia emocional? ¿Cómo lo ven ustedes? Hay una palabra bien importante dentro de esto que se llama autonomía. Sí. Cuando un ser es autónomo, es capaz de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no necesitas que alguien te esté diciendo qué hacer o cómo hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo que podría beneficiarse el alumno en cualquier etapa formativa profesional en que esté, es la parte de la autonomía. ¿Por qué? Porque él ya va a saber analizar, comparar, juzgar, etcétera, porque ya se le ha enseñado. Entonces imagínense qué padrísimo sería que desde preescolar a nosotros, porque hay este choque generacional, ¿no? Entre nosotros, todos trabajamos en algún momento de nuestra vida escolar en diferentes modelos educativos. Entonces imagínense, a mí me gustaría muchísimo que, por ejemplo, en la primaria a mí me hubieran enseñado a evaluar a fulanita, ¿no? Que iba conmigo a la escuela. Así yo sabría dar mi opinión de una forma más abierta, a lo mejor sin que la otra persona se sienta juzgada. Entonces, yo creo que va más allá de evaluaciones y números y letras. Yo creo que seríamos seres más completos y más autónomos al dar tu opinión acerca de algo. Entonces, volviendo al punto, como seres individuales, la parte de la autonomía impacta. ¿Por qué? Porque no solamente te va a ayudar en un aula, te va a ayudar en un trabajo, te va a ayudar en algún puesto laboral que tú desees, el dar tu opinión y decir, compañero, fíjate que te tengo que evaluar, ¿no? Porque es muy común en trabajos, te tengo que evaluar, pero hay veces que la gente tiene miedo de evaluar y es su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que seríamos más autónomos. Una de las partes también más importantes, beneficiosas, está claro la autonomía, pero también el pensamiento crítico. Le fomentamos a los chicos el pensamiento crítico. Imagínate el chico que sea capaz ya a temprana edad, que sea capaz de analizar, de evaluar, conflictos, ¿no? Freddy, ¿qué sería pensamiento crítico? ¿Cómo lo definirías? Una habilidad de analizar y evaluar y cuestionar información para darle un propio juicio. No quedarnos con ideas sin reflexión, sino que, digamos, ¿qué es cambio climático? Y ya damos la definición. Y nada más como robots, como memorizaste. Robots, como por ejemplo ahorita, ¿no? Ahorita estamos dando ideas, estamos sacando qué es digamos, ¿qué es metacognición? Pues la metacognición es pensar en sobre sí mismo. Y ya nada más me quedo con eso. Sino que decir, ¿qué es eso? Pues es comprender, es recordar, es resolver los problemas. Así ya se está dando esa idea más allá. Entonces este pensamiento crítico se está convirtiendo más en un pensamiento complejo. Ya se está volviendo más holístico, en el que no se está tratando nada más de ver un punto determinado, como dices, estático, sino que ya lo estamos relacionando en más situaciones, en más cosas. Por lo que dices, por ejemplo, la situación climática, pues no nada más lo voy a ver de que hace frío o hace calor, sino que lo voy a relacionar con la sociedad, lo voy a relacionar con el gobierno, lo voy a relacionar con la religión, con la propia educación. Entonces, estos compañeros, como lo dices, Samantha, lo que está dando es de que ya son más constructivos y son independientes y tienen un pensamiento todavía más complejo que lo que decimos actualmente, de que decimos una definición estática, ¿no? No sé si quieren comentar algo más, como para pasar a un punto más importante, cambiar el tema. Ya hablamos ahorita de lo que es la teoría, ya hablamos ahorita de lo que es la práctica, vimos algunos ejemplos,
pero yo creo que podríamos ir un poquito más allá de los límites. Por ejemplo, ¿cómo vemos el futuro? ¿Cuál debería ser el rol de la tecnología con esto de la coevaluación y la autoevaluación? Por ejemplo, las IAs o el lenguaje LMS, estas herramientas que nos ayudan a automatizar este autoaprendizaje, en el que por medio de test nos ayudan a hacer una evaluación y posiblemente nos ayuden a hacer esa conversión numérica. Entonces, ¿cuál debería ser ese rol? ¿Ustedes qué opinan? Hablando de esa evaluación del futuro, ¿sabes, maestro Juan? Yo llevé una materia que se llamaba tecnopedagogía, me acuerdo muy bien. Híjole, era una materia que de verdad era nueva para mí, y en este mundo que estamos viendo en la era digital, inclusive me perdía, estaba tan nervioso, dije, ¿qué voy a hacer? Pero ahí aprendí lo que era la gamificación. Es un aprendizaje lúdico que se emplea de manera digital con herramientas digitales, aplicaciones. Por ejemplo, había una aplicación que se llama Kahoot, que el profesor nos los aplicó dentro de eso cambió mi perspectiva, porque yo le temo a los exámenes. No me gusta ese instrumento de evaluación. Me pongo nervioso, tardo mucho en resolver un examen y siempre soy el de los últimos en acabar. Una disculpa, no conozco la herramienta Kahoot, ¿cómo la describirías o qué es lo que hace? Esta herramienta Kahoot es como si tuviera alguna actividad, digamos, como un cuestionario, como un cuestionario en el cual tú tienes tiempo y tienes que resolverlo dentro de ese tiempo, y las preguntas son pueden ser abiertas, opción múltiple, pero a lo que vamos es que es de una, o sea, ni siquiera se va a dar cuenta que está siendo evaluado porque es un juego. Entonces esa herramienta pues está muy padre. El examen lo cambia por esta herramienta y no se da cuenta, como dice la maestra Samantha. Voy a realizar un cuestionario de 15 preguntas y eso va a ser tu examen, con opciones múltiples y con preguntas abiertas, pero en el momento está compitiendo con su compañero, pero de manera divertida, pero sin saber que está realizando su examen. Y ya está su calificación. Y aprende más. Hay más como que habilidades ahí blandas que hasta lo vuelven más nutritiva. Ese es un punto importante. Sí. Hay límites o asignaturas donde la subjetividad es tan alta como el arte, la filosofía, que los modelos cooperativos pierden su valor, o cómo se debe de adaptar, Sam. Yo creo que siempre hay que tener criterios, hay que saber qué es lo que quiero que aprenda mi alumno. Por ejemplo, la filosofía es una cosa, es un monstruo la filosofía, es tan monstruosa que ni siquiera me atrevo a hablar de ella, ¿verdad? Saber darle al punto, a ver, yo quiero que mi alumno sepa solamente quién fue Aristóteles y Platón. Ser muy puntuales en lo que tú quieres, porque hay materias efectivamente, ¿no? Como la filosofía, o sea, a mí la filosofía me da miedo, me asusta, no me gusta hablar en cierta ocasión me tocaba una cápsula pedagógica de la epistemología, y yo, ¿qué es la epistemología? O sea, no sé, no sé, entonces, ¿qué hizo la maestra? Pues delimitarme, ¿no? Ahí también el rol del alumno es siempre acercarse, maestra, ¿qué es lo que quieres que yo sepa? Exactamente. ¿Qué quieres que yo sepa de esto? Porque la verdad es algo muy grande, es algo que se sale de las manos. Entonces yo creo que esos criterios siempre hay que puntualizarlos, siempre hay que ser muy puntuales como docente. A ver, no, mira, no te aprendas tanto, solamente quiero que me digas esto. O sea, ser muy puntuales. Incluso en lo subjetivo es buscar el rigor. Es muy interesante lo que nos están platicando. Considerando el rol del docente como garante, como garantizador de la educación o del aprendizaje, ¿cuál es el imperativo ético más importante que debe de cumplir para que este modelo sea justo y equitativo para todos los estudiantes? Por lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? Que hay algunos compañeros que trabajan mucho y hay compañeros que no trabajan tanto y todos reciben la misma nota, ¿no?
Yo creo que el docente debe de ser muy transparente, muy honesto. Como mencionaba yo hace un momento, siempre tener el plan B. O sea, no solamente guiarse de una sola calificación. Tiene que ser tener su plan B, el profesor, para que pueda no solo basarse en una y eso se convierta en una evaluación justa. Sí, es que más que un guía, un facilitador, tiene que ser un profesional de la educación para que conozca los intereses o las necesidades de sus estudiantes y de lo que le pide al momento de estar enseñando un aprendizaje. Estuvo muy interesante el tema, porque hablamos de teoría, hablamos de prácticas, hablamos de errores, hablamos de lo que es el rigor para poder tomar este nuevo modelo. ¿Cuál sería su consejo para un maestro que está ávido, que quiere implementar este método? ¿Cuál sería su primer pasito, esos pasitos de bebé, como para iniciar en este nuevo modelo educativo? ¿Cuál sería para ustedes? Vamos a, como decía Sam, a delimitarlo. O si quieren ponemos 3 ejemplos, uno a nivel básico, medio y ahorita a nivel licenciatura. ¿Cuál sería esos primeros pasos? ¿Ustedes cuáles opinan? Sí, yo quiero, bueno, dentro de eso, quiero comentar ya mi punto en cómo yo veo. Yo siento que lo tiene que llevar el docente a 5 pasos y lo puede llevar a nivel primaria, secundaria, preparatoria. Y es que sí, pequeños pasos, como acaba de decir maestro Juan, pequeños pasos, empezar con cosas sencillas, actividades evaluativas sencillas, porque no vas a cambiar de la noche a la mañana, porque los docentes están de manera tradicional todavía. Hay muchos que se resisten al cambio. Tener esos criterios claros de evaluación, dejarle aquellas, como hace rato comentamos, rúbricas sencillas a los estudiantes para que le entiendan, ir formando ahí su capacitación él mismo. La tercera, capacítate, docente, capacítate. Tienes que invertir en tu propio conocimiento. Debes de saber que no eres el sabio. Rompe ese hielo, ese miedo de decir, oye colega, busca a tus colegas, busca a personas que ya están implementando estos modelos comparativos de evaluación, ayúdame, se vale, ahí aprendes. 4, diálogo, el diálogo era muy importante. Si no tienes una interacción con el estudiante, no vas a conocer sus necesidades. 5, apoyo institucional. Habla con tu escuela, qué quieres, rompe ese miedo. Hay un sistema, sí, pero coméntalo. Estamos rompiendo, como dices, el tabú en el que el maestro, el docente, es el sabio, el que todo lo sabe y por eso puede imponer una calificación de cualquier tipo. Estás hablando de que sí, el docente debe tomar capacitaciones para estarse actualizando porque pues son nuevos los modelos. Sí. y puede también, lo más importante, romper ese estigma, ¿no? De que tienen ese rechazo al cambio. Entonces debemos de buscar esos puntos. ¿Tú qué nos puedes decir, Sam, como para ir cerrando el tema? Yo lo que le recomiendo a los nuevos docentes, a quienes nos están escuchando, llévenlo a cabo. La evaluación no debe de asustarnos, la evaluación no debe asustar a tus alumnos. Al contrario, yo creo que hasta diario puede ser evaluado sin que se den cuenta. Entonces, lo más importante es llevarlo a cabo, que te atrevas a hacerlo y no temerle a la evaluación, porque pues no es nuestra culpa. Yo creo que hasta cierto punto ha sido culpa del mismo sistema en que vivimos, ¿no? Porque todo el tiempo estamos siendo calificados de alguna o de otra forma, ¿no? Incluso hasta a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, México, primer lugar en educación. No es cierto. Primer lugar en no sé en qué somos buenos, en natación. No, ni eso, en deportes tampoco, ¿no? En la comida, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces todo el tiempo estamos siendo evaluados de alguna o de otra forma. Entonces, volviendo a lo más particular que es nuestra aula, pues hay que hacerlo, maestros, futuros docentes que nos escuchan. Me quedo con los puntos del maestro Freddy. Capacítense, siempre investiguen,
Es muy importante investigar y siempre tener un sustento, siempre decir, a ver, sacaste 7, ni modo, el sistema te pide números, sacaste 7, pero mira, eres bueno en esto, eres bueno en esto, no solamente enfrascarnos en una cosa, que nuestras evaluaciones también sean cualitativas, que nuestras evaluaciones sean, el maestro Juan es malísimo en matemáticas, pero ¿qué crees? Que el maestro Juan sabe hablar inglés, el maestro Juan sabe tocar el piano. Entonces, hay que ver las cualidades más que las cantidades. Exacto, sus Con eso me quedo. Pues excelente tema, excelente participación. Me gustó muchísimo cómo se llevó a cabo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, nos están escuchando. Y los esperamos en una nueva transmisión de este podcast, El Aula del Futuro. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Adiós.